Así dice Jehová a su ungido, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo, mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa que desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay nadie más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Aleluya. El que sostiene todo es el que te creó. El que hace la obra es el que te sigue sosteniendo. Aleluya. Cuán bueno es el Señor. Y Él está entre nosotros. Dios te bendiga. Dios te guarde, mi amado. Dios ha sido bueno y hasta aquí nos ha sostenido. Qué bueno es volver a estar delante de ti para compartir una palabra. Dios entre nosotros. Aleluya. Así que, mi amado, antes de entrar en tema, pues tengo un par de anuncios, ¿verdad? Y el primero es, vamos a entrar en un tiempo de ayuno. Y bueno, ¿por qué el tiempo de ayuno? Busco que el Señor nos hable de manera particular y en esta ocasión nos ha vuelto a hablar. Y quiero ponerte un preámbulo y luego invitarte a que juntos lo hagamos. El Señor me ha hecho entender a través de un tiempo de oración, viene un tiempo de avivamiento. Viene un tiempo en el cual todos nosotros tenemos que estar preparados para sostener al más pequeño en la fe, para amar, para soportar, para bendecir y llevar peso de gloria sobre nosotros. El peso de gloria no significa ser orgulloso o tener un cargo o tener algo que nos haga brillar. Significa que somos usados por el Señor. Y hoy, mi amado, el Señor nos está llamando a un tiempo de ayuno para prepararnos. Y no me causa más que una sincronía hermosa en el Señor saber el mensaje que Él me permitió traer para ti este día y que el Señor nos esté llamando a un ayuno. Conforme se desarrolla el mensaje, verás por qué el Señor nos está llamando. Y bueno, el ayuno empezará el jueves 27 de agosto, es decir, este jueves, iniciando en esta semana. Lo vamos a empezar a las 0 horas del jueves 27. Es decir, el último día a comer de manera normal es el día miércoles 26. Y vamos a empezar jueves 27 de agosto, siendo ese el primer día, hasta el miércoles 16 de septiembre, siendo ese miércoles el día 21. Y ese día por la noche, en el tiempo del mensaje, vamos a entregar el ayuno. Amén. Yo te pido en el Señor
que no pases por alto este ayuno. Tengo gran expectativa de lo que el Señor va a hacer. Normalmente el Señor, cuando nos llamaba a ayunos, era de manera presencial y bueno, ahí teníamos el punto de pues estar platicando de cómo nos iba en el ayuno y bueno, en este tiempo no va a ser así. Ahora viene una prueba de fuego, un examen para contigo, donde tú vas a disponer tu corazón a buscar al Señor. No va a estar ahí el pastor para estarte diciendo, mira, ven, vamos a orar, o mira cómo vas, o cómo va saliendo tu ayuno, o cuéntame cómo marchan las batallas. No, ahora es algo entre tú y el Señor, ¿verdad? Y yo quiero invitarte a que hagamos juntos este ayuno por una preparación espiritual, por un crecimiento. ¿Por qué? Porque vienen tiempos asombrosos, pero también vienen tiempos en los que tenemos que estar bien preparados en el Señor para poder servirnos los unos a los otros, sea a través de estos medios de internet o sea de forma presencial. Todas las cosas han cambiado, tenemos que adaptarnos. Alguien dijo por ahí que la iglesia es como el agua. Y el agua se adapta a cualquier tipo de envase, a cualquier temporada. Cuando es invierno y en lugares donde se congela, el agua se hace sólida. Cuando el tiempo es muy caluroso, el agua se esparce con mayor facilidad. Y este es un tiempo donde la iglesia se está adaptando, donde la iglesia se está adaptando a la circunstancia, tal y como el agua se adapta al molde donde la coloquen. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo en este tiempo, adaptarnos totalmente a las cosas que nos rodean. Así que mi amado, mi amada en el Señor, quiero pedirte, prepárate. El jueves 27 de agosto empezamos este ayuno y no me gustaría decirlo, pero tengo que decirlo. Yo sé que no todos lo quieren hacer, pero todos estamos llamados a hacerlo. Así que yo quiero insistirte. Me encantaría saber, hay algunos que ya me dijeron, cuente conmigo, pastor, para este tiempo de ayuno. Y quiero saber quién sí va a participar en el ayuno. Porque hay algunos que ni siquiera veo alguna respuesta, pero yo estoy esperando tu respuesta. Yo voy a estar ayunando por este crecimiento en el Señor, para que el Señor me revele, para que el Señor me lleve a un tiempo diferente. Así que estoy esperando tu respuesta, mi amado, para que estemos en el mismo sentir. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el ayuno? Yo lo quiero dejar a tu consideración. Tú conoces cómo, cuando el Señor me llama a los ayunos, cómo los hago yo de manera total. Así que, mi amado, quiero pedirte en el Señor, esfuérzate por hacer un ayuno genuino en el Señor. En este tiempo, bueno, pues vamos a estar usando las redes sociales, el WhatsApp, todo para podernos comunicar. Por lo tanto, pues obviamente en este tiempo de ayuno vamos a usar las redes sociales, pero de una manera sabia. ¿Estamos de acuerdo? Así que yo lo quiero dejar en tu corazón, al igual de alimentos, al igual todas las cosas que normalmente yo te aconsejo que las apartes, hoy lo voy a dejar totalmente en tu corazón. De ti va a depender el crecimiento espiritual. Si quieres hacer un ayuno total, hagámoslo. Si quieres hacer un ayuno donde solamente tomes jugos, hagámoslo. Si quieres hacer un ayuno donde hagas solamente un alimento de frutas y verduras, hagámoslo. El punto es de que menguemos a nosotros mismos y por encima de todas las cosas busquemos su rostro en adoración. Tengamos tiempos largos en su presencia, en oración, en lectura de la palabra y obviamente estar juntos, sincronizados en los tiempos de predicación, en los tiempos de los devocionales, a manera de que crezcamos. Amén. Así que lo dejo en tu corazón, mi amado, mi amada, y vuelvo a decirte, si te vas a involucrar, yo quiero saber de ti. Estamos juntos, así que no me digas amén.
Sé específico. Yo voy a estar en el ayuno con usted, pastor. Amén. Así que ahí déjalo en los comentarios. Házmelo saber de alguna manera para estar orando de manera específica a fin de que el Señor te fortalezca. Amén. Bueno, mi amado, pues vamos a entrar en materia. Quiero platicarte cómo salió este mensaje, cómo salió lo del ayuno. Cuando iba a empezar a hacer el mensaje que hoy tengo, el Señor me habló de manera específica una palabra. Y sabía hacia dónde el Señor nos iba a llevar, y es hacia allá, a donde está el mensaje. Y me hizo entender que hoy estamos ahí. Y por eso le he puesto como título a este mensaje: ¿qué has aprendido en la pandemia? Pregúntatelo tú mismo. ¿Qué has aprendido en la pandemia? Vamos a orar. Padre eterno, príncipe de paz, Rey soberano, glorioso, asombroso, vienes pronto por nosotros. Y hoy nos rendimos delante de ti, rogándote, háblanos, Señor. Habla nuestro corazón, amado Rey. Revélate a nosotros, Señor eterno. Haznos entender tu palabra y muéstranos nuestra posición. Muéstranos nuestra posición. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estamos, Señor? Háblanos, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Nos abandonamos en ti, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, durante este encierro, ¿qué has aprendido? Durante este encierro, mi amado, ¿qué has aprendido? Llevamos más de 150 días guardados. Llevamos 5 meses, prácticamente un poco más de 5 meses en este tiempo de cuarentena. Y ¿sabes algo, mi amado? La pregunta es, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido de esto? Si tu respuesta es, bueno, pastor, yo he aprendido a no desesperarme. Mal. Si tu respuesta es, pastor, es que ¿sabes qué? He aprendido a que mi cama me resiste menos que yo a la cama. Pastor, aprendí a hacer cubrebocas. No, mi hermano, no me refiero a eso. Me refiero a que si no has aprendido algo en el espíritu durante estos 5 meses, quizás has sufrido, has malgastado y has desperdiciado tu vida durante estos 5 meses. ¡Qué fuerte! ¿Qué ha sucedido en tu vida en estos 5 meses? Yo he estado escuchando, he estado viendo y aún viviendo batallas que todos las hemos enfrentado. Batallas acerca de enfermedad, acerca de depresión, de inquietudes, de incertidumbre, algunos más con bajas económicas, algunos otros con bajas en su propia familia, algunos otros con grandes ansiedades. Pero en medio de todo eso, mi amado, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido, mi hermano? Reflexiona un momento, detengamos un momento el mensaje y piensa, ¿qué he aprendido de esta cuarentena? ¿Qué he aprendido de este tiempo de sitio? ¿Qué he aprendido en este encierro donde hasta me han prohibido en muchos momentos salir a la calle? Y quiero recordarte algo que he predicado en momentos anteriores. Todo lo que hemos vivido tiene un propósito. Y hay algo que en lo personal he aprendido en el Señor, te lo he transmitido, pero quiero recordártelo. Si no pasamos la prueba, si no pasamos la prueba a la manera del Señor, si no aprendemos lo que Dios está esperando que aprendamos, entonces, ¿qué crees?
tendremos que recursar la prueba. Pero no solo recursarla, sino a una manera más intensa. ¡Y qué horror! Vuelvo a preguntar, mi amado, ¿qué has aprendido de la pandemia? ¿Qué has aprendido de esto? He escuchado en noticieros, o más que escuchar, porque no escucho noticias, más bien he leído algunos encabezados o los mensajitos que te llegan por el celular de las noticias, que muchos somos víctimas de ello, ¿verdad? De manera involuntaria. Pero en muchos lugares hay muchas familias, obviamente me refiero al mundo, y si esto está pasando en tu casa, híjole, muchas familias en el mundo están experimentando violaciones. El incremento de violaciones, padres con hijos, los tíos con los sobrinos, aún entre esposos, en vez de disfrutar su lecho conyugal, se ha incrementado la violación. En otros, la violencia. Tanto tiempo pasar juntos con la familia, tal parece que la violencia ahora es el común denominador. El suicidio. Muchas personas no solamente han pedido ayuda para oración, está bien, para eso es el propósito del pastor. Oremos los unos por los otros, pero muchos se han suicidado. Otros más, mis amados, han estado robándose entre familia. Aún se han incrementado robos en el entorno. Pero ahora yo cambio la pregunta. Y en tu caso, como familia de Cristo, como parte de una congregación donde hay un pastor buscando impulsarte, buscando orar por ti, ¿qué has aprendido? ¿Qué has vivido, mi amado, en este tiempo de cuarentena? Te voy a poner más difícil la pregunta. Si alguien del mundo, no de la casa del Padre, no otro hijo de Dios, si alguien del mundo viniera y te preguntara, Dios que te ha enseñado, Dios que te ha hablado, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías de lo que has aprendido en más de 150 días? Piénsalo, mi amado. No busques robarle el pensamiento al vecino. ¿Qué le dirías? ¿Qué has aprendido tú en tu corazón, en tu espíritu? Porque qué impresionante que una persona del mundo haya aprendido más que un hijo de Dios. ¿Qué impresión llevaría a ese hijo de Satanás, vaya? De que un hijo de Dios no le exprese nada acerca de lo que haya aprendido en este tiempo de pandemia. Y te voy a mostrar una realidad y hacia allá quiero impulsar el mensaje, que es lo que de manera específica el Señor tiene para nosotros. Cuando el profeta Elías recibe un mensaje de Jezabel diciéndole: te voy a cortar la cabeza porque tú cortaste la cabeza de mis profetas. Ahí yo veo que Elías cayó en profundo temor. Mira lo que está pasando. Elías, ¿qué hizo? Se tuvo que ir, tuvo que huir, tuvo que ponerse un sitio personal. Tuvo que aislarse, tuvo que encerrarse a causa del temor, a causa de que había alguien enfrentándolo. Y ahora observa, quiero mostrarte dos aristas. Yo estoy viendo cuando está siendo el profeta Eliseo perseguido, veo que Satanás lo está amenazando un siervo. Le está diciendo: te voy a destruir porque tú, Elías, veniste a destruir mi reino. Ojo, aquí hay algo interesante. Pero también veo que Elías se le había olvidado que él mismo no había hecho nada. Si Elías fue capaz de olvidar que el Señor de los ejércitos, Jehová Todopoderoso, había usadolo para someter a los 850 profetas de Baal, para hacer caer fuego del cielo, para correr más velozmente que los caballos del rey, para amedrentar a toda una nación. Veo que él se había atemorizado, se había olvidado de que era Dios quien lo usaba.
Se había olvidado de que era Dios quien lo podía defender. ¿Y qué hizo el Señor? Permitió la prueba. ¿Para qué? Para que Elías comprendiera que la destrucción del reino de Satanás no la había provocado él, sino que había sido Dios. Y Dios provocó ese tiempo de prueba para que Elías le cayera el 20 de que él no podía tocar la gloria de Dios ni atribuirse la victoria. Es decir, mi amado, yo estoy viendo que la iglesia está pasando por ahí. A la iglesia se le ha olvidado que no hace nada por sí misma la iglesia, sino que es Dios quien usa la iglesia para someter al reino de las tinieblas, para desbaratar la hechicería, la brujería, para hacer esa chispa perfecta para cambiar al mundo. Veo que a la iglesia se le ha olvidado que es Dios quien la levanta, que es Dios quien la provee, que es Dios quien la sana, que es Dios quien la ayuda. Veo que la iglesia se ha olvidado de que cuando hemos peleado, hemos atado y hemos sometido a Satanás, Satanás ha tenido que huir. Veo que la iglesia se ha olvidado de que es Dios su soporte, al punto de que muchos en este tiempo que Satanás se ha levantado, muchos se han llenado de temor. Muchos se han llenado de destrucción, de inquietud, de aflicción. Y otros más no solo eso, sino que han huido. Se han apartado de la casa del Señor. Como ahora ya no hay iglesia presencial, y el pastor no puede ver de manera física quién está reunido, pues ya para qué me conecto. Si antes no me pelaba, ahora menos. Yo te hago una pregunta, mi amado. ¿Para qué ha servido esta pandemia para ti? Yo estoy viendo algo. Dios ha usado esta pandemia para provocar que tú estés viendo que el mismo Dios que te ayudó en el pasado, que te sanó en el pasado, que te usó para alabar al Señor, glorificar su nombre y entrar en guerra para destruir el reino de las tinieblas, es el mismo Dios que te va a ayudar a salir de la opresión. Es el mismo Dios que va a cambiar tu entendimiento para llevarte a otro nivel. Por eso vuelvo a preguntar, ¿qué has aprendido de la pandemia? Si en tu corazón sabes que has crecido, entonces, mi amado, bendita pandemia, bendita crisis que te ha hecho voltear a buscar a tu Señor, porque tu Señor te ha hecho crecer. Pero, mi amado, si en vez de tener ese crecimiento, en vez de sentirte lleno del Señor, en vez de sentir que es Dios el que está tomando el conflicto, entonces, ¿qué ha pasado contigo en estos más de 150 días? Y quiero mostrarte algo en la vida de David. David está en un momento en el cual estaba exiliado de Israel. Estaba en sitio. No podía ir al templo a alabar, no podía ir al templo a exaltar al Señor, no podía levantar sus manos tal y como dice la palabra, y levantaré mis manos a los cielos. No lo podía hacer. De hecho, dice la Escritura que había muchos que se burlaban de él. Lo estaban señalando, estaban declarando, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios al cual tú dices amar? ¿Dónde está Dios el cual tú dices que te sana? ¿Dónde está tu Dios al cual nos predicabas? Y mira, quiero mostrarte la situación tan difícil que estaba viviendo David. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 42, verso 3. Salmos 42, verso 3 dice, hablando David, él decía, mis lágrimas
Han sido mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Mi amado, ¿estás viendo lo que estaba viviendo David? ¿No será que nosotros estamos en ese versículo también? Seguramente para ese momento David no tenía esperanza. Pero yo veo que David, en medio de su crisis, aprendió: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En medio de su huida, en medio de la persecución, él aprendió: el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios por la eternidad. David, en medio del momento de luto, del momento de la depresión, del momento de la escasez, él aprendió: Dios no me va a dejar. Él aprendió que a su lado caerían 1000 y 10,000 a su diestra y a él no llegaría. David, en medio del lamento, en medio de la destrucción, de la depresión, del dolor, él a sí mismo se obligaba a decirle a su alma: alma mía, bendice al Señor. En medio del momento de dificultad, él obligaba a su alma a someterse a su Señor, obligaba a su alma a recordar las obras asombrosas del pasado. Mira lo que dice la Escritura, mi amado. Salmos 103, verso 1. Salmos 103, 1. Y mientras llegas, me encantaría que lo buscases. Vuelvo a preguntarte mientras llegas al versículo: ¿tú qué estás haciendo en este tiempo de pandemia? ¿Qué has aprendido en este tiempo de pandemia? Mira lo que veo en David. Mira en el momento de gran dificultad: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ojo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata tu vida del hoyo, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Mi amado, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. David, mientras estaba luchando con el aislamiento, mientras estaba luchando contra la depresión, contra la persecución de sus enemigos, mientras que lo atormentaban con preguntas de ¿dónde está tu Dios?, él optó por estar forzando su corazón a recordar a su Señor. El mismo Dios de ayer es mi mismo Dios de hoy y es el mismo que me sustentará. David sabía que el mismo Dios que en el pasado le había dado la victoria era el mismo Dios que lo sostenía en el aislamiento, en el luto, en la enfermedad. Era el mismo Dios que tomaba su mano y lo levantaba y lo rodeaba como con coraza, como con escudos, para que comprendiera que en medio de la crisis Jehová de los ejércitos no lo soltaría. ¿Qué has aprendido de la pandemia? Mi amado, yo veo a David en medio de la crisis. El Señor le hace una promesa y le dice: tu descendencia, David, perdurará eternamente. Habrá un reinado eterno a causa de ti. Y David quizás no lo entendía. Mi amado, ¿qué te ha prometido Dios en medio de la pandemia?
¿Qué te ha mostrado Dios en medio de este tiempo de dificultad? Porque tengo que decirte que el mismo Dios que agarró a David de la parte trasera del redil de las ovejas, lo sacó desde allá y lo puso como príncipe delante del pueblo y luego lo ungió como rey y peleó las guerras de Jehová y levantó en alto su nombre, es el mismo Dios que a ti te trajo a su cruz. Es el mismo Dios que perdonó tu maldad. Es el mismo Dios que ha permitido que no mueras. Es el mismo Dios que te ha apartado del sufrimiento. Es el mismo Dios que te ha estado enseñando a darle gloria solo a Él. Porque ciertamente muchos que me están viendo hoy están enfermos. En medio de esa dificultad, glorifica al Señor. Y mayor es mi pregunta para ti que pasas por azotes de enfermedad. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? Porque aún tengo noticias. Hay muchos que necesitamos un nuevo nacimiento. Hay muchos que necesitamos una revelación fresca. Hay muchos que necesitamos un abrazo del Padre. Hay muchos que necesitamos aprender a menguar para que entonces podamos recibir una enseñanza. Una, no muchas, una. Mi amado, si volvemos un poco a la historia de Elías, yo veo que Elías huyó aterrado por lo que él veía. ¿Qué estás viendo hoy? Elías huyó aterrado a causa de lo que escuchaba, que estás escuchando hoy. Elías escuchó amenazas. Elías escuchó persecución. Y aquí empieza una bomba que quiero impartir en tu corazón. Dice la escritura que cuando él huía llegó a un lugar llamado Berseba. Y esto, si lo quieres buscar, está en el libro de Reyes capítulo 19. Te voy a hablar de todo, Primera de Reyes, capítulo 19. Más adelante lo puedes leer con precisión. Perdón, Segunda de Reyes, capítulo 19. Dice la escritura que mientras que él huía, llegó a Berseba. Y dice la palabra que estando en Berseba, se colocó bajo un enebro. Y esto está impresionante, te lo quiero platicar. La palabra Berseba significa el pozo del juramento. ¿Cuántas palabras ociosas has estado diciendo en este tiempo? Elías tuvo que ser enfrentado a las palabras que habían salido de su boca. Mi amado, en este tiempo de pandemia, ¿cuántas veces has dicho, quizás en tu corazón o a lo mejor en alguna plática, es que eran mejores los tiempos de antes? Es que ahora ya nada va a ser igual. Es que ahora las cosas me van a salir caóticas. Es que ahora lo voy a perder todo. Y en vez de buscar al Señor, buscas quejarte hasta con tu patrón o con tu vecino, con la persona con la que estés trabajando. Mi amado, Berseba, yo lo veo en la escritura y representa un tiempo de transición, un tiempo de cambio, un tiempo, mi amado, donde todas las cosas de un estándar o de un punto tienen que ser trasladadas a otro punto. Y te voy a mostrar algunos ejemplos bíblicos para que te quede muy claro. Cuando el reinado de Saúl terminó y fue traspasado a David, dice la escritura algo impresionante. Desde Dan hasta Berseba. Y yo lo que veo es que en todo ese territorio hubo una transición del reino, ciertamente, pero para que se manifestara un tiempo diferente, un propósito diferente, un gobierno diferente, una influencia diferente que Dios estaba manifestando a través de David, su siervo. ¿Qué es esto, mi amado? Este tiempo
es para que muchos reyes y sacerdotes se levanten a ejecutar la obra del Señor que antes no hacían. Porque eso es lo que yo veo con David y con Saúl. David comenzó a establecer el reino de Dios donde había el reino del hombre. ¿No será que en este tiempo de pandemia uno de los cambios será ese? ¿O es ese? Que el gobierno del hombre salga y que el gobierno de Dios penetre en casa. Porque cuando el gobierno de Dios penetra en casa, las malas palabras salen. Cuando el gobierno de Dios penetra en casa, la bendición económica sube, pero automáticamente la honra, la adoración, el temor suben. Y aquí es donde se contrasta la Escritura cuando dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. Por eso pregunto, ¿qué has aprendido? ¿Ha prosperado tu alma en este tiempo de pandemia? Porque si es así, entonces estoy hablando con alguien que no solamente aprovechó esta transición, sino que se está posicionando para ejecutar propiamente el propósito eterno de Dios para contigo. Aleluya. Voy a hablarte de otro ejemplo. Cuando Agar está huyendo de Sara, ¿te acuerdas en la Escritura, en el libro de Génesis, que huye? Dice la Escritura que ella vagó en el desierto de Berseba. Y yo aquí encuentro algo muy interesante. Ella permaneció un tiempo en Berseba, porque Berseba no es eterno, mi hermano. Permaneció un tiempo en su transición, un tiempo en su transformación, al punto que se encontró en Berseba con Dios. Pregunta, en este tiempo de pandemia, ¿has huido del desierto de tu caos, de la caída de destrucción que ha traído la destrucción, y te has encontrado con Dios en Berseba? Te pongo otro ejemplo. Dice la Escritura que Abraham, después de un tiempo donde hubo guerra, donde hubo caos, él hizo un pacto de paz y habitó en Berseba. Y ahí en Berseba hubo una transformación tan impresionante que no solamente se encontró con Melquisedec, no solamente hubo una transformación sobrenatural, sino que eso que vivió en Berseba trascendió a sus generaciones. Dice la Escritura que Jacob también vivió un avivamiento en Berseba. Imagínate, diga conmigo, tiempos de transición. Y yo tengo una pregunta, mi amado. ¿Cómo ha impactado en tus hijos este tiempo de pandemia? Esta transición ha trascendido más tu búsqueda por el Señor, tu amor, tu honra, tu temor a Dios. Y tus hijos lo han visto para decir: mi papá en el tiempo de la pandemia me enseñó a amar a Dios. Mi mamá me mostró que lo mejor que puedo hacer era clamar al Señor, adorar al Señor. ¿O ha sido mayor el impacto que ellos te han visto triste? ¿Que ellos te han visto desesperada, desesperado, con deseo de huir y echar todo a la basura? Porque en Berseba las cosas salen a la luz. Berseba, mi amado, mi amada, es el lugar de transición espiritual, donde se refleja públicamente, no individualmente, públicamente, dónde está tu dependencia. Porque si tú eres dependiente de Dios, se va a reflejar en cómo sales de Berseba. Pero quiero mostrarte algo. Elías, estando en Berseba, ojo, porque hoy estoy hablando con los Elías de Dios. Elías, estando en Berseba, en vez de echar mano de la gloria de Dios, de aferrarse a su Dios, dice la Escritura que fue y se refugió bajo un enebro en Berseba. Imagínate, te lo voy a explicar. Ya hablamos de Berseba, vamos a hablar del enebro. El enebro es un arbusto
Y siempre que veas árboles en la escritura, todos los árboles tienen dos características. Unos dan sombra, otros dan fruto y otros dan sombra y fruto, que representa la cobertura, que representa la bendición. De hecho, la escritura nos pone a nosotros como árboles. Yo veo aquí en la escritura que él fue a refugiarse bajo una sombra, bajo una protección, bajo una cobertura que no venía de Dios. Y el resultado de que Elías se refugiara en algo, en alguien que no venía de Dios, el precio fue que cayó en una gran depresión, en una gran turbación, en una gran ansiedad. Mi amado, en este tiempo, ¿bajo qué te estás refugiando? En este tiempo de encierro, en este tiempo donde muchas cosas, donde no puede estar el pastor ahí, donde depende todo de tu relación con el Señor, es ahí donde ha salido a la luz tu realidad espiritual. Es donde ha salido a la luz qué tan ovejas somos o qué tan cabritas somos. Tú eres el único que interiormente sabe cómo es tu búsqueda por Dios. Tú eres el único que sabe cuán sensible eres a lo que estás viviendo, sea bueno, sea malo. Porque, mi amado, en Berseba es donde donde estás solo, así estaba Elías, estaba solito, no había nadie con él. Es donde tú de manera particular decides bajo qué te vas a refugiar, bajo qué manto te vas a refugiar, bajo qué protección te vas a refugiar, bajo qué cobertura te vas a refugiar. Si en algo que venga de quien sea o bajo la gloria del Señor. Si tú has llegado en este tiempo, y bueno, yo considero que todos, pero quiero que reflexionemos y veamos algo interesante. Si tú o yo, quien sea, has llegado a sentir monotonía de este tiempo, fastidio, hartazgo, tengo una pregunta. Si estás percibiendo eso, ¿bajo qué estarás protegido? No creo que bajo el Señor. Ciertamente, Elías, estando bajo el enebro, ahí en Berseba, él le dijo algo al Señor muy fuerte. Él le dijo, vuelvo a repetir, bajo el enebro, le dijo, quítame la vida. Le está diciendo, mátame. ¿Qué le está diciendo entre líneas Elías al Señor? El propósito que tú me diste, ya no lo quiero, quítalo. Me fastidia tu propósito. Señor, quítame la vida, tira a la basura todo lo que tú has hecho por mí. Quítame la vida, Señor, desmorona toda la gloria que has impartido y reflejado sobre mi vida. Mi amado, cada vez que tú le dices al Señor, es que ya no puedo con esto. Es que no sirvo para nada, es que soy un estorbo, es que no ayudo en nada. Le estás diciendo al Señor, quítame el propósito, desperdicia la sangre gloriosa, haz algo destructivo con lo que tú invertiste en mí. Tengo una pregunta, ¿no será tiempo de que en Berseba hagamos una transición genuina bajo la gloria del Señor? Salgamos de esa cobertura, de ese enebro, de aquello que no viene de Dios y demos un paso a la gloria del Señor. Aleluya. Quiero mostrarte algo. Dios conocía la capacidad, Dios conocía la debilidad de Elías, así como la tuya y como la mía. Y en medio de esa gran depresión que tenía él, y quizás la gran depresión de muchos Elías que hoy me están escuchando, el Señor ahí le trajo vida, le trajo alimento, lo levantó, lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros, mi amado. La intervención asombrosa de Dios en todo tiempo de transición provoca la gloria de Dios. Mi amado,
Y luego veo algo bien impresionante. Veo que cuando viene esa visitación en Berseba, Dios no llevó a la gloria a Elías. La escritura me muestra que lo llevó de Berseba a Oreb, a otro lugar. Y al momento de estar estudiando encontré que Oreb es la zona más árida del Sinaí. O sea, mi amado, lo llevó de la prueba al desierto. ¡Qué impacto! O sea, de la prueba de difícil a la prueba de fuego. O sea, mi amado, le estaba lloviendo sobre mojado, como por ahí dicen, ¿verdad? Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué el Señor lo lleva de una prueba difícil a una prueba totalmente drástica? Y el Señor habló a mi corazón para recordarle a Elías que Elías, o sea, si tú, yo, no podía hacer nada sin el Señor. Que Elías había visto cómo había caído fuego del cielo, consumiendo el altar, pero ese fuego no lo hizo Elías, lo había hecho Dios, por amor a Elías, por amor a todos los que estaban ahí, para que vieran la gloria del Padre. Lo hizo para mostrarle a Elías que cuando él había corrido más rápido que los caballos del rey Acab, no era porque él era fuerte, no era porque él tenía la capacidad, sino que era la obra de Dios manifestándose en él. ¿Por qué hizo esto el Señor? Para que Elías comprendiera que en la bendición, en la transición y en el desierto, Dios no había soltado a Elías. ¡Aleluya! Mi amado, vengo a decirte que el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy, el mismo por la eternidad, y jamás te va a soltar. Él sigue trabajando en ti. Él no ha acabado su obra. Si tú sientes desesperación, en vez de decir ¿por qué a mí?, solo levanta tus manos y dile gracias, Señor, porque tú no te has olvidado de mí, porque yo soy un producto perfecto en tus manos para reflejar tu gloria. Mi amado, Elías tuvo que comprender esto, porque de la prueba de fuego lo llevó a la prueba drástica. Y en medio de ese desierto, hasta el mayor tiempo de fuego, hasta el mayor tiempo de prueba, hasta el mayor tiempo de impacto, ya estando en Oreb, de Berseba a Oreb, acuérdate, en el momento más difícil fue cuando Elías conoció la cueva de Dios. Y todo este mensaje lo traje para hablarte de la cueva. Aleluya. En la cueva de Dios, mi amado, encontró protección. En medio de la prueba, encontró que tenía que soltar su enebro, que tenía que soltar su confianza, que tenía que soltar su entendimiento, para entonces meterse bajo la sombra del deseado, para meterse bajo la sombra del Altísimo, para meterse bajo el abrigo del Todopoderoso, para estar en la cobertura del Señor. Y estando ahí en esa cueva, Elías volvió a escuchar a Dios. Y yo veo que hoy la iglesia está en la cueva de Dios, pero no muchos están oyendo su voz. El Señor nos ha metido en la cueva para hacer con nosotros lo mismo que hizo con el profeta Elías. Y yo veo que con el profeta Elías trató muchas cosas, de las cuales quiero resaltar dos nada más. Trató con Elías la autojustificación. Pero también trató con Elías el que él veía el error de los demás y no veía el propio. Y es lo mismo que yo veo. El Señor está tratando con nuestra continua autojustificación. Está tratando con nosotros que nos encanta ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Yo veo en la Escritura, ahí mismo en Reyes, capítulo 19,
que Elías, él se pone a sí mismo como que él era el único fiel, que él era el único que sabía hacer las cosas para Dios, al punto que Elías le reclama al Señor y le dice: ¿sabes qué, Señor? No hay nadie más, yo soy el único que queda. Y comienza a denunciar al pueblo de Israel, y ahí en la cueva el Señor lo pone en su lugar, lo aterriza y le dice: no, muchacho, no, mi Elías, no eres el único. Yo me he reservado a 7,000 hombres que no han honrado a Baal. Mi amado, veo que el Señor en este tiempo está transicionando a su iglesia. ¿Para qué? Ojo con lo que te quiero decir. Y me encantaría que tomaras notas y tú estuvieras más firme en el Señor. Veo que el Señor está tratando con su iglesia para que ninguno de los que hoy están en Cristo se pierdan. Porque déjame decirte, tiempos peligrosos hay, y hay espíritus engañadores que van a buscar tropezar a gente de la casa del Señor para que salgan. Estamos juntos. Pero también yo veo que el Señor en este tiempo está trayendo una oleada de salvación. Muchas personas han venido a Cristo. Antes yo tenía la bendición de llevar a Cristo a gente totalmente desconocida. Hoy es al revés. Tengo la bendición de llevar a gente conocida, parte de tu propia familia quizás, a Cristo. ¿Qué veo? Está el arca de Noé abierta, la puerta del arca de Noé abierta. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Viene una transición, una gracia sobrenatural para que la gente venga y conozca a Dios. Pero también, mi amado, estoy viendo que el Señor está tratando con su casa, con su iglesia, para que dejemos de ver la paja en el ojo ajeno y no observemos la viga en el propio. Porque cuando dejamos de observar cuando sacamos nuestra propia viga y dejamos de ver el conflicto, el tropiezo, la torpeza del otro, comenzamos realmente a dar tributo, a dar honra y a dar adoración genuina a nuestro Dios. Amén. Mi amado, y voy a ir terminando el mensaje. Y viene lo más complicado. En estos tiempos es muy fácil seguir a Dios cuando el pastor está atrás de ti. Cuando haya alguien tras de ti: ¿ya oraste? Ven, vamos a servir. Ay, ¿ya mandaste tu cápsula? Ay, ¿ya hiciste esto? ¿Ya hiciste el otro? Es muy fácil seguir a Dios así. Pero cuando no hay nadie detrás de nosotros, hacemos lo que bien nos parece. Nos desconectamos de Dios. Hacemos lo que creemos que es lo mejor. Podemos servir a Dios de una manera hermosa, genuina, avivada, cuando el pastor ahí está y te pide: haz esto, haz lo otro. Pero cuando el pastor no está atrás de ti, cuando papá o mamá no está atrás de ti, cuando el hermano o la hermana más comprometido de casa está atrás de ti, entonces nadie puede sembrar ni una sola palabra en el Señor, ni una sola palabra para transmitir la otra. Nadie puede compartir nada. Veo, mi amado, que este tiempo estamos en la cueva de Elías para que el Señor trate con nuestra superioridad, con nuestra independencia de Dios. Y realmente, mi amado, tenemos que ser llevados a una total dependencia de Dios para llegar a la estatura del varón perfecto, llamémosle así, y aprendamos a ser mansos y humildes. Pero te la voy a poner bien interesante. Veo que en la cueva Elías aún desobedeció a Dios.
El Señor le dice a Elías: sal de la cueva, Elías, y párate enfrente del monte. Y Elías no lo hizo. Y yo tengo una pregunta, mi amado, mi amada en el Señor. ¿Cuántas cosas Dios te ha pedido en este tiempo de cuarentena? En este tiempo de transición y no has hecho. ¿Sabes? Todas las cosas que Dios te ha pedido en esta transición es para transformar tu mente, para transformar tu corazón, para renovar tu espíritu. Porque tengo algo muy fuerte que decirte. Sin cambios no hay aprendizaje. Es decir, si en medio de la transición no hay cambios, y si no hay cambios, no hay aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, ¿qué crees? Tendremos que recursar la prueba. Cruz, cruz, pastor, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, cruz, cruz. Mi amado, te lo vuelvo a repetir para que lo anotes en las tablas de tu corazón. Si en la transición no hay cambios, no habrá aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, muchos tendrán que recursar la prueba. Mi amado, cuando el Señor le dice a Elías: sal de la cueva, cuando el Señor le pidió algo a Elías, era para que el Señor se mostrara a su siervo. ¿No será que el Señor se quiere mostrar a ti y tú aún no estás dispuesto a que se muestre? Y lo que yo veo que Elías tenía que aprender es que solo en el silbo apacible, en el silbo delicado es donde estaba el Señor. En la voz de su gracia, en la voz de su amor, era donde estaba su renovación. Mi amado, la palabra nos deja ver que el Señor no estaba en el poderoso viento que dice la Escritura que azotó las montañas, ni en el gran terremoto que hubo, ni en el inmenso fuego que se manifestó, sino en el silbo apacible. ¿Y qué voy con estas cosas? El terremoto, el viento fuerte, etcétera. Si Elías, ojo con lo que te quiero impartir en tu corazón, no hubiera estado tan ocupado en su propio sentir, en las palabras de Jezabel, en el terror que le causaba el entorno, entonces hubiera aprendido Elías que ni en la tempestad, ni en los terremotos, ni en la prueba, ni en la pandemia, Dios lo dejaría. Mi amado, muchos hoy tenemos que renovar nuestros votos con el Señor. Elías renovó su voto con el Señor, humillándose. Dice la palabra que él cubrió su rostro en humillación y salió al monte, porque había comprendido que Dios nunca lo iba a abandonar. Comprendió hasta ese momento que en medio del caos era Dios quien lo había sostenido, que en medio de la manifestación de victoria era Dios quien lo estaba sosteniendo, que en medio del caos que había delante de él, Satanás levantándose, era Dios quien lo estaba guardando. Pero cuando Dios ve a Elías deprimido en medio de la manifestación de su gloria, Dios le pregunta algo a Elías: ¿qué haces ahí, Elías? Y yo veo la misma pregunta que hoy nos hace el Señor. Dios le estaba diciendo: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué estás aprendiendo de tu prueba, Elías? ¿Qué estás aprendiendo del silbo apacible? ¿Qué estás aprendiendo del terremoto? ¿Qué estás aprendiendo de la pandemia, Elías? Y es lo mismo que el Señor te dice a ti este día. ¿Qué estás aprendiendo hasta este momento? Y si aplicamos esta pregunta a nuestro corazón, sale a relucir lo siguiente: ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Estamos respondiendo a Dios como Dios espera que respondamos? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer? ¿O más bien ya me acomodé? Mi amado, cuando
el Señor nos llamó a esta cueva fue para que el Señor modelara nuestro espíritu, modelara y moldeara nuestra vida. Porque hoy el Señor, yo siento como cuando un artista le comienza a dar forma a su escultura, que comienza a golpearla quizás con el cincel, que comienza a colocarle quizás algún solvente para quitarle alguna mancha. Yo veo que el Señor está haciendo lo mismo con su iglesia, porque le está moldeando, le está enrutando al destino perfecto que Él tiene. Mi amado, tú no eres uno más en la casa del Señor. Tú eres un Elías. Y el Dios de Elías hoy nos está hablando. Pero los Elías de Dios hoy van a responder. ¿Cuántos Elías de Dios hay aquí? ¿Cuántos Elías de Dios hay aquí? Mi amado, ¿qué has aprendido en este encierro? ¿Qué ha cambiado en tu espíritu? O si sinceramente te pasó lo que Elías y consideras, es que no siento que Dios me esté hablando. Es que la verdad siento que todo está extraño a mi alrededor y más bien me siento estancado. Más bien siento que el caos me ha agobiado, me ha ahogado. Entonces, ¿sabes qué tenemos que hacer hoy juntos? Cubrir nuestro rostro para que menguemos nosotros y entonces oigamos su voz, ejecutemos lo que el Señor espera e inicie sabia, correcta y perfectamente esta transición. Por eso el Señor nos llamó ayuno. Un ayuno en la cueva, un ayuno en su presencia, un ayuno de transición, un ayuno de cambio. Porque mi hermano, yo veo que Elías, al momento de salir de la cueva, traía dos cosas sobre sí. Tareas específicas a realizar, pero también una revelación fresca, asombrosa de quién es Dios. Si tú consideras que no has aprendido mucho en esta cuarentena, que no has aprendido mucho en este tiempo de dificultad, ¿por qué no quizás doblas hoy tus rodillas, mi amado? ¿Por qué no quizás hoy cubres tu rostro delante del Señor? Y te presentas y le dices: Señor, la verdad, me he sentido afligido, me he sentido con dolores, me he sentido confundido, me he sentido harto, veo que las cosas no salen bien, pero hoy vengo a cubrir mi rostro, a humillarme delante de ti, Señor, porque quiero menguar. Vamos, tan solo humíllate, amado. Tan solo dobla tus rodillas y cubre tu rostro delante del Rey. Porque el Dios de Elías le está hablando a sus Elías. Le está hablando a aquellos que van a levantar la casa del Señor. Le está hablando a aquellos que pueden hacer caer fuego del cielo, correr velozmente. El Señor le está hablando a aquellos que aman su presencia, pero que tienen que ser renovados en la cueva. Elías tuvo que morir a sí mismo. Y hoy es un tiempo de morir. Las cosas que hemos oído, las tenemos que soltar. El miedo que has percibido lo tienes que soltar. Hoy, Padre bueno, venimos a humillarnos. Venimos a rendirnos delante de ti, amado. Porque necesitamos una revelación fresca de quién eres tú. Necesitamos una revelación fresca de tu amor. Necesitamos, Padre, renovar hoy nuestros votos delante de ti. Demasiada preocupación, afán, caos, noticias, pero hoy lo ponemos todo a tus pies. Porque hoy el Dios de Elías es mi Dios.
Porque hoy el Dios eterno cambia mi deseo para colocar su deseo en mí. Porque el Dios de Elías traza camino de bendición bajo mis pies y me hace mirarlo. Hoy me humillo ante ti, Señor, Jehová de los ejércitos. En medio de la enfermedad, hoy te conozco como mi sanador. En medio de mi pecado, hoy te conozco como mi redentor. En medio, Señor, de la nulidad económica, hoy te conozco como mi proveedor. En medio, Señor, de sentirme desamparado, hoy te conozco como mi pastor. En medio, Padre, de este tiempo de pandemia, hoy te conozco como aquel que me habla, aquel que me ve, aquel que pelea por mí, aquel que me defiende, aquel que me alimenta, aquel que me bendice, aquel que trae bendición del norte, del sur, del este y del oeste, para hacerme notar que Él no me ha soltado. Hoy me humillo a decirte, quiero menguar para que tú crezcas, porque quiero dar testimonio a aquel que me pida razón de quién eres tú, aquel que me diga que he aprendido en este tiempo. Señor, hoy me humillo a manera de pedirte, tenme por digno en el día del rapto. Tenme por digno, Señor, de estar sentado en tu mesa. Pero también te ruego, atrae a todos aquellos de mi casa que no te conocen. Hoy me humillo ante ti, Señor, a pedirte, solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti, no las circunstancias. Tú estás vestido con vestiduras de sangre. Tú estás sentado en tu trono de gloria y a ti te quiero mirar. Te doy gracias por este tiempo de pandemia, porque sé que me hablas para caminar tomado de tu mano, Señor. Hoy honramos tu nombre y te bendecimos, Rey. Te glorificamos y sabemos que eres tú en medio nuestro. Honramos tu nombre eterno. Honramos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, eterno Señor. Gracias, Rey, en el nombre de Cristo, gracias. Aleluya. Ahora ves por qué el Señor nos llama a un ayuno. Si tú vas a estar en ese ayuno, házmelo saber, por favor. Porque es por tu bien. Porque somos uno en el Señor. Aleluya. Hemos llegado al final de la transmisión, pero ahora tenemos un tiempo de bendición para honrar al Padre con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Quiero animarte, mi amado, a que honres a Dios, a que separes cada vez que tú recibas algo, separes de ahí tus ofrendas, tus diezmos, tu honra de vida a su nombre, porque es para Él. Vamos a honrar al Señor. Levanta tus diezmos, levanta tus ofrendas y vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Cristo, hoy te entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas y queremos pedirte, recíbelas tú, Señor. Hoy, Padre, te honramos a causa de tu grandeza y queremos presentarte de lo mucho que tú nos das, nuestra honra a ti. La presentamos ante tu presencia y te pedimos, obra en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, la reservaremos para el momento
en el cual la coloquemos, Señor, en el alfolí. En el nombre de Cristo, Señor amado. Amén. Mi amado, mi amada en el Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde. Preparemos nuestro corazón para este tiempo de ayuno. Buenas tardes.